Continuamos en este sector especial de Así Decidimos, conociendo a los candidatos rumbo a las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo. Y en esta ocasión nos acompaña Federico Morón, el último candidato en registrarse para estas elecciones. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Gabriela. Candidato. Candidato es ahora. ¿Y por qué ahora se anima a ser alcalde? ¿Cuál es la motivación de Federico Morón? Bueno, la gente me conoce, la vida es como el cacho, solamente se anota lo que se ve. Vengo 15 años como ciudadano peleando contra los políticos corruptos, como activista ambiental, 5 años como concejal peleando en serio con los peces gordos, 11 procesos me metieron. Entonces, el día de la inscripción para estas elecciones yo pensaba que iba a ser primer concejal, pero no se dio esa figura, me enteré ese día. Y al no enterarme, hubieron opciones que me dieron. Incluso antes de ser candidato se había acercado Unidad Nacional a que yo sea como candidato a alcalde, pero yo rechacé. Cuando sucede esto de que no aparezco en las listas, sin mucha desesperación, vuelve Unidad Nacional y me da la posibilidad. Entonces creo que es el momento correcto como para hacer lo que me convoca el alma, que es defender la ciudad. Y ahí quiero que me aclare, ¿qué pasó exactamente con Gary Áñez? ¿Por qué no entró en sus listas? Como les dije, me enteré el día de la inscripción que no estaba. ¿Pero después se enteró por qué? No, me enteré de manera frontal hablando con él porque nos llevamos, es un buen amigo, pero las decisiones políticas partidarias hicieron que no esté a último momento. Obviamente por mi lado yo sé que hay gente a la que incomodo mucho, poderes que están detrás de algunos candidatos y obviamente existieron presiones para que yo no haga el trabajo que vengo haciendo de fiscalización real. Él ya estuvo sentado ahí, dijo que le quería ofrecer otra función, no necesariamente como concejal. Es verdad, después de que no estoy como primer concejal, me dijo que podía ir a la gobernación o que podía haber sido parte de la vocería, pero yo creo que si fui dispensable en ese momento, probablemente después no vaya a ser indispensable. Entonces, igual seguimos siendo amigos, pero las decisiones políticas partidarias dicen que yo tome otro camino y a tiempo tomé otro camino. Y hablemos ahora de su plancha con Unidad Nacional. ¿Quiénes la conforman? Su candidata a primera concejal es la ingeniera ambientalista Sandra Quiroga. Que ha estado en estos sets mucho porque es la profesora Sandra Quiroga, ingeniera ambiental, una de las activistas ambientales más importantes del país. Ella me acompaña como primer concejal y además una cantidad de gente joven que viene igual del tema ambiental, abogados, economistas y gente que sale desde la sociedad civil y no ha tenido carrera política partidaria. ¿Y tiene coincidencias con Unidad Nacional, con la línea política que mantienen o qué es lo que todavía está por encajar? La coincidencia que se dio con Samuel en el momento de que se esta posibilidad tiene que ver principalmente con lo que viene a ser la base de nuestros planes. En algo que coincidimos con Samuel fue de que ambos somos admiradores de don Fernando Prado, que viene de la sociedad civil y que es parte del CEDURE. Estos ciudadanos que se han encargado de hacer los mejores planes para la ciudad, pero que los políticos nunca los toman en cuenta para llevarlo. Entonces, el punto de coincidencia grande para animarme a ir con Unidad Nacional fue que llevar adelante estos planes de la sociedad civil, hechos por arquitectos, urbanistas, las decisiones realmente técnicas importantes para llevarlo como mi plan de gobierno, la base del plan de gobierno. Y eso buscando hacer como un consejo ciudadano de planificación urbana, retomar que las decisiones no sean solamente políticas, sino de que la sociedad civil pueda aportar absolutamente a los planes para hacer un nuevo acuerdo colectivo. Y a propósito de la propuesta, ¿qué es lo que pretende hacer con el transporte público, que ahora está tan en boga ese tema, por el incremento del pasaje, por el tipo de sistema de transporte? ¿Cómo cambiarlo, cómo mejorarlo según su propuesta? Hay que hacer un cambio del sistema de transporte público, eso es algo que lo ofrecen los otros candidatos, pero es algo que no se puede lograr de la noche a la mañana, eso hay que tenerlo claro. Ya en el 2005, el Sistema Integrado de Transporte era un proyecto que te decía de que los choferes no pueden estar 16 horas al volante, tienen que tener 8 horas. Ya te decían de que con un solo boleto podrías tomar una radial y conectarte a un anillero. O sea, las decisiones para resolver el transporte público desde el 2005 están. Lo que faltó ha sido la voluntad política de las anteriores gestiones porque hay un negociado detrás, lamentablemente. Y todos han transado con ese negociado y no han querido resolver el problema. Y las muertes, como en el caso de Sebastián, como en el caso... Eso no solamente ocurre en esto, ocurre
por la periferia todo el tiempo. ¿Y cómo acabará usted con ese negociado, con ese sistema que ya está incrustado en Santa Cruz? Al hacer un cambio de sistema de transporte, de alguna forma, porque no se lo puede hacer de la noche a la mañana, tiene que haber un proceso de transición donde ojalá, en el mejor de las intenciones, los operadores del transporte público puedan ser parte de poder transformarse e incorporarse a este nivel de transformación. Ya el JICA, que son los japoneses, han hecho el plan de movilidad urbana. Todas las respuestas de lo que necesitamos hacer están ahí. Entonces es solamente tener la voluntad política para que las decisiones técnicas y la corrupción no se meta por debajo para tomar la decisión. Pero ya se ha intentado, no ha habido esa voluntad de parte del transporte. No se ha intentado conmigo, pero con el transporte yo creo que la forma es que el transporte tiene que darse cuenta de que si ellos comienzan a hacer las cosas bien y salen dentro de ese círculo con una contraparte del Ejecutivo Municipal, ellos inclusive pueden hacer cooperativas de verdad que puedan ser como sujetas a crédito, es decir, poder mejorar porque ellos ahorita se están comiendo su propia depreciación y saben que no les va a ir bien con este sistema a menos que continúe la corrupción. Entonces la contraparte a la corrupción es las decisiones técnicas para que ellos incluso mejoren. Pero eso deberá ser a través de una norma, de una ley obligatoria para que se acomoden a estas nuevas características. Tiene que ser. No hay trampa, hay ley. Y lo que había antes era trampa. Lo que tiene que volver con nosotros es la capacidad, no solamente planificadora, sino que las decisiones sean técnicas y que además el modelo de negocio cambie, porque finalmente para ellos es un negocio. Lo que pasa es que tiene que ser un negocio que les siga siendo rentable, pero principalmente que le devuelva la dignidad al ciudadano en su transporte público e incluso al chofer, que tiene que tener 8 horas para poder manejar. Hablemos ahora de los mercados. ¿Qué propone para resolver el tema del caos, del desdoblamiento de puestos, del asentamiento en los espacios públicos? El gobierno municipal y la gestión de Johnny Fernández necesitó siempre de que las cosas no funcionen bien. Es decir, ¿por qué hay un sitiaje de los mercados? ¿Por qué hay tantos ambulantes? Porque todos pagan. Todos pagan, hay un pago que nadie lo sabe, pero todo paga y entra a las arcas de la corrupción del gobierno de turno. Entonces, lidiar con la corrupción, inclusive cerrando las arcas para que no entre plata de la gente que son ambulantes y están haciendo que los mercados no solamente estén abarrotados, sino que además anteriores gestiones los han multiplicado los mercados y eso no ha sido la solución. El Consejo Ciudadano de Planificación Urbana tiene que regular también cómo va a ser el sistema de abastecimiento en los mercados y en la ciudad, es decir, rediseñar, hacer que los mercados distritales funcionen. Yo sé que muchos candidatos están prometiendo el usufructo, decir que le van a dar, pero la ley ahorita no lo permite. Entonces, la ley de concesiones de los mercados hay que trabajarlas con ellos mismos. El tema de participación, de que las decisiones no solamente sean del Ejecutivo, del alcalde, sino hacer que efectivamente no 4 o 5 dirigentes que son los apegados del alcalde que consiguen cosas, sino el resto de los dirigentes de mercados, personas que son parte de los mercados, puedan trabajar para, junto con los técnicos, tomar las mejores decisiones. El tema es tener la voluntad política para dejar que esto sucede, la comunión entre ciudadanía, entre la clase técnica para que las decisiones municipales vayan por allá. Y con respecto a la basura, un tema ambiental también muy grave en estos momentos. La basura es un tema de salud pública, la gente no lo dimensiona de esa manera, pero el hecho, se le debe 200 millones de bolivianos a la empresa recolectora de basura. San Miguel de los Junos, donde se lleva el entierro sanitario, está colapsado. ¿Por qué? Porque se han hecho las cosas tan mal que algo que debería durar 10 años más ya está colapsado ahora. Entonces es un tema de salud pública. Y la solución sigue siendo la parte técnica, tener las mejores decisiones técnicas, pero además la ciudadanía que tiene que saber de qué es parte de la solución, hacer la separación y reciclaje en origen, en las casas. Pero además un dato, Gabriela, en anteriores gestiones, incluso en esta, aparecieron empresas españolas que ellos ponían 200 millones de euros justamente para poder hacer la industrialización de la basura y solamente teníamos que cederle un terreno. Ellos se ocupaban de la industrialización de la basura para que se entierre menos, para que se pague menos por los costos de aseo urbano y al final, cuando ya estaba todo listo, se cae en esto. ¿Por qué? Porque hay coimas que se cobran. Entonces, era mejor dejar el negocio de ahora, porque es el negocio de la basura, es un gran negociado. Cuánto pesa, cuánto llevan, quién se encargan, quién es el dueño de
la empresa, o sea, es un gran negociado. Lidiar con ese gran negociado es hacer que la gente pague menos, inclusive por la tasa de aseo urbano, que se pueda hacer que la industrialización de la basura sea una realidad, porque encima esos españoles te dan 200 millones, o sea, invierten 200 millones de euros, hacen la industrialización de la basura y 10 años después te las devuelven al municipio las dos plantas. Entonces, si usted sale electo alcalde, ¿qué va a pasar con la actual operadora de basura, por ejemplo? Todo es un proceso de transición, todo es un proceso de transición. No nos olvidemos que este año todavía continuamos con el POA de la gestión de Johnny Fernández y los contratos de Johnny Fernández. Entonces tiene una fecha límite y ese es el periodo y el proceso donde, sin ofrecer grandes cosas, que las cosas cambian en pocos días, en pocas semanas lo voy a hacer porque es mucho show político, tienen un proceso de transición. Y ese proceso de transición es entre sociedad civil organizada profesional, colegios de profesionales, universidades y la clase técnica y mis secretarios, que al estar yo dentro del gobierno municipal va a ser la única posibilidad que muchos profesionales se animen a entrar dentro de la gestión pública por no estar dentro de un aparato corrupto. Cuando la cabeza no es corrupta, el resto tampoco. Le agradecemos mucho por esta entrevista, la primera de varias que vamos a tener de cara a las elecciones del próximo 22 de marzo. Federico Morón, candidato a la alcaldía por Unidad Nacional, estuvo hoy con nosotros. Continuamos.